En 1974, en un campo abandonado de la base militar de Fort Belvoir, se descubrió por casualidad un gigantesco monstruo oxidado de más de 80 toneladas, con 4 orugas, que según todos los documentos oficiales, figuraba como desguazado desde hacía un cuarto de siglo. Este fantasma resultó ser el T-28, el acorazado terrestre más pesado, lento y ambicioso de la historia de los Estados Unidos, que nunca llegó a realizar un solo disparo en combate. ¿Por qué el ejército estadounidense, que siempre había valorado la velocidad y la movilidad, necesitó crear una torpe tortuga de acero con un blindaje de más de 200 milímetros de espesor? ¿Por qué los diseñadores equiparon este tanque superpesado con 4 orugas a la vez? ¿Ante qué ridículo accidente en el polígono de pruebas puso fin a un proyecto que costó millones de dólares? El T-28 se diseñó como el ariete definitivo para romper la línea Sigfrido alemana, pero llegó irremediablemente tarde al escenario principal de las operaciones militares. Prometo revelarles todos los detalles de esta historia nada sencilla. Comenzamos. En el otoño de 1943, una misma idea alarmante comenzó a repetirse en los informes de los ingenieros militares estadounidenses. Los tanques medios, por los que el ejército de los Estados Unidos de América había apostado principalmente, resultaron ser demasiado vulnerables. Sí, eran rápidos. Sí, maniobraban con facilidad en el campo y flanqueaban al enemigo, pero en cuanto un proyectil enemigo impactaba exactamente en el lateral o en el frente del vehículo, toda esa velocidad dejaba de importar. Las tripulaciones de los tanques se sabían los números de memoria, aunque nunca hubieran visto los informes oficiales. El blindaje de un tanque medio estadounidense soportaba la metralla y el fuego ligero. Contra los cañones de 75 y 88 milímetros montados en los vehículos pesados alemanes, era penetrado a quemarropa. Las tripulaciones bromeaban sombríamente sobre sus propios vehículos. Uno de estos tanques incluso recibió un apodo en honor a una marca de encendedores, por la rapidez con la que estallaba en llamas tras recibir el impacto de un proyectil. Una broma es una broma, pero detrás de ella se escondía una estadística bastante seria de pérdidas de material en el teatro de operaciones europeo. Los generales leían estos informes y veían el mismo patrón. La movilidad y la protección en la construcción de tanques casi siempre funcionan una en contra de la otra. Si quieres un blindaje más grueso, obtienes un vehículo pesado y lento. Si quieres velocidad, sacrificas el grosor del acero. Todos los tanques estadounidenses existentes se construyeron en torno a este compromiso. A finales de 1943, el Departamento de Armamento de los Estados Unidos de América reunió a una comisión especial. Su tarea no era mejorar los modelos existentes. Su tarea era idear algo fundamentalmente diferente. ¿Y si se dejara de buscar un compromiso entre velocidad y protección? ¿Y si se construyera un vehículo que no intentara huir de un proyectil, sino que simplemente lo resistiera? El 22 de diciembre de 1943, en una reunión de altos mandos del ejército, entre los que se encontraban el general Barnes y el general Clay, se escuchó por primera vez la designación tanque pesado T-28. En el papel, todo sonaba razonable. Un blindaje grueso, un cañón potente, un vehículo capaz de romper por sí solo cualquier línea de defensa enemiga. Pero ninguno de los que firmaron aquellos primeros documentos imaginaba todavía en qué se convertiría su idea en la práctica. 2 años más tarde, debían hacer un vehículo de casi 100 toneladas de peso, del tamaño de una pequeña casa de campo, cubierto con un blindaje tal que los proyectiles de los Tigres alemanes debían literalmente resbalar por su parte frontal. Este tanque debía ser la respuesta absoluta a cualquier defensa que pudiera imaginarse en el año 43. Solo que, para cuando finalmente salió al polígono de pruebas, las operaciones de combate en Europa ya habían terminado. La historia del tanque T-28 es la historia de una idea que llegó tarde a su propia batalla por varios años. Pero para comprender por qué el retraso fue tan largo, debemos volver a aquel día de diciembre del 43 y entender con qué arma decidieron equipar al nuevo vehículo. Un buen blindaje sin un cañón serio es solo un blanco con paredes gruesas. En el Departamento de Armamento de los Estados Unidos de América entendían esto desde el principio, por lo que la cuestión del cañón principal para el futuro tanque T-28
se decidió casi antes que todos los demás detalles del proyecto. La elección recayó en el cañón de 105 milímetros T5-E1. Y aquí comienza una parte verdaderamente inesperada de la historia. Este cañón no se creó originalmente para destruir vehículos blindados, enemigos en tierra. Se desarrolló como cañón antiaéreo, para disparar a aviones que volaban a gran altura en el cielo. Los cañones antiaéreos suelen tener una propiedad secundaria muy útil. Para alcanzar objetivos rápidos a gran altura, el proyectil debe volar a una velocidad inicial muy alta. Y una velocidad inicial alta es exactamente lo que se necesita para penetrar el acero grueso o el hormigón. Los ingenieros se dieron cuenta rápidamente. Un cañón creado para el cielo se adaptaría perfectamente también a la tierra. Las pruebas confirmaron los cálculos. En los documentos de ese periodo se afirmaba directamente que el cañón mostraba excelentes resultados, específicamente contra estructuras de hormigón armado. Además, los desarrolladores no se detuvieron en el cañón en sí. Paralelamente, ya se estaban creando proyectiles perforantes especiales específicamente para esta tarea, penetrar fortificaciones en lugar de objetivos aéreos. El tanque aún existía solo en planos, mientras que la munición para él ya se estaba probando en el polígono, y las fortificaciones eran exactamente aquello para lo que se había iniciado todo el proyecto en primer lugar. El mando estadounidense se preparaba para una tarea específica: el asalto a la línea Sigfrido-alemana, que se extendía a lo largo de la frontera occidental de Alemania. Una cadena de muchos kilómetros de búnkeres de hormigón, obstáculos contra carro y puntos de fuego fortificados. La infantería común se quedaba atascada frente a tales estructuras durante semanas. La artillería de campaña común podía bombardear un solo búnker durante días sin llegar a atravesarlo. Un tanque, con un cañón capaz de penetrar 1 metro de hormigón armado de un disparo y además protegido por su propio blindaje prácticamente impenetrable, teóricamente resolvía esta tarea en una sola pasada. Acercarse, disparar a quemarropa, y la fortificación se convertía en un montón de escombros. El plan se veía hermoso en el papel. Alojar semejante cañón resultó ser significativamente más difícil que elegirlo. El hecho era que un cañón de tal calibre y con un cañón tan largo simplemente no cabía en una torreta giratoria de diseño convencional, al menos no con el grosor de blindaje que exigían las especificaciones técnicas. Y aquí, los diseñadores tomaron una decisión que cambió la apariencia del vehículo para siempre. Al mismo tiempo, confundió definitivamente a los funcionarios militares que habían pasado muchos años intentando comprender qué era exactamente lo que tenían delante: un tanque o algo completamente diferente. El cañón estaba elegido. El problema era dónde colocarlo ahora. El cañón de 105 milímetros, con un tubo largo y un cierre masivo, no cabía de ninguna manera en una torreta giratoria, al menos no con el grosor de blindaje frontal exigido por las especificaciones técnicas. Cada centímetro adicional de metal en las paredes de la torreta añadía peso, y el peso ya estaba creciendo más rápido de lo que los ingenieros habían calculado al inicio del proyecto. Los diseñadores tomaron una decisión que confundió a muchos en el ejército: renunciar a la torreta por completo. En lugar de la estructura giratoria habitual, el cañón se fijó directamente en la parte frontal del casco, en un montaje de bola. El tubo podía moverse solo 10 grados a la derecha y 11 grados a la izquierda del eje central, verticalmente de casi 20 grados hacia arriba a 5 grados hacia abajo. Y eso era todo. Para comparar, un tanque común de la época podía girar su cañón en casi cualquier dirección en unos pocos segundos, simplemente girando la torreta. El nuevo vehículo no tenía esa posibilidad en absoluto. ¿Cómo debía combatir el tanque si su cañón solo podía apuntar hacia adelante y muy poco hacia los lados? La respuesta fue directa hasta la brusquedad. Este vehículo no debía maniobrar en absoluto durante el disparo. Toda la táctica se construía en torno a un escenario: acercarse a la fortificación en línea recta, girar todo el casco hacia el objetivo si era necesario y disparar casi a quemarropa. El resultado fue un vehículo mucho más cercano a los cazacarros alemanes, con superestructura blindada fija,
que a un tanque clásico estadounidense con torreta. Los funcionarios militares no entendieron de inmediato cómo clasificarlo. Oficialmente se le llamaba tanque pesado. En esencia, era algo intermedio entre un tanque y un cañón autopropulsado pesado, y esta confusión con el nombre volvería a complicar el proyecto más de una vez. Hay que admitir que la idea de eliminar la torreta para ahorrar peso y altura del perfil no era tan descabellada. Un camino similar se siguió en el otro lado del frente. Los diseñadores alemanes construyeron cazacarros pesados como el Jagdpanther, utilizando exactamente este esquema, sacrificando la visión de 360 grados en favor de un blindaje frontal más grueso con el mismo peso. La diferencia estaba en la escala. El proyecto estadounidense pretendía llevar esta lógica a un extremo que nadie había intentado antes. Sin embargo, en 1944, la clasificación era lo que menos preocupaba a los ingenieros. Tenían un problema mucho más urgente: cómo hacer que la futura mole de 95 toneladas se moviera. El plan inicial para resolver esta tarea parecía casi futurista para mediados de los años 40 y se apoyaba en una tecnología ya probada en otro tanque mucho menos pesado. La idea inicial se tomó prestada del tanque medio T-23, que ya estaba siendo probado por el ejército estadounidense. En lugar de la transmisión mecánica habitual, con ejes y embrague, el T-23 utilizaba una transmisión eléctrica. El esquema funcionaba aproximadamente así. Un motor de gasolina hacía girar un generador. El generador producía electricidad. La electricidad iba a los motores eléctricos que hacían girar directamente las orugas. Sin complejos cambios de marcha mecánicos, simplemente más o menos voltaje en los motores. En el papel, la solución se veía elegante. El sistema eléctrico cambiaba la velocidad de forma suave y sin tirones. Era relativamente sencillo de controlar y, teóricamente, toleraba las enormes cargas mejor que una caprichosa caja de cambios mecánica. Los diseñadores consideraron seriamente el mismo sistema para el nuevo tanque superpesado. La lógica estaba clara. Dado que la transmisión eléctrica manejaba el peso del tanque medio, T-23, también lo haría con un vehículo mucho más pesado. Es curioso que los diseñadores alemanes siguieran un camino similar en esos mismos años. El primer prototipo del futuro cazacarros pesado, Ferdinand, también recibió una planta motriz de gasolina y electricidad, y allí trajo a los desarrolladores no menos dolores de cabeza que a los ingenieros estadounidenses su propia versión de la misma idea. Dos equipos en lados opuestos del frente tropezaron de forma independiente con el mismo rastrillo. La realidad resultó ser mucho menos acogedora. El mando de campaña del ejército, que debía utilizar este material directamente en el frente, acogió la idea sin ningún entusiasmo. La transmisión eléctrica requería un mantenimiento específico, piezas de repuesto raras y mecánicos especialmente formados, un lujo difícil de proporcionar lejos de las bases de retaguardia. Y para un vehículo que pesaba casi 100 toneladas, cualquier fallo grave de la transmisión significaba no solo un retraso, sino dejar un equipo completamente inoperativo en medio de territorio enemigo. El ejército insistió en un reemplazo. En lugar del sistema eléctrico experimental, decidieron utilizar una transmisión mecánica Torqmatic, más conocida en la versión final del tanque, el mismo esquema de propulsión que llevaba el tanque medio M26 Pershing. Los ingenieros, que un año antes estaban convencidos de que la electricidad resolvería el principal problema del proyecto, volvieron a la mesa de dibujo. Seleccionar una transmisión adecuada para un vehículo de tal peso resultó ser solo el primero de docenas de acertijos técnicos que les esperaban por delante. El 26 de abril de 1944, tras largas discusiones y modificaciones de las especificaciones técnicas, el mando de los servicios de suministro del ejército aprobó finalmente la construcción de 5 prototipos. El proyecto recibió el estatus oficial. Solo quedaba construir lo que hasta ahora existía solo en planos. El 26 de abril de 1944, el documento recibió la firma: 5 prototipos del tanque superpesado. T-28 se enviaban a producción. Solo quedaba construirlos, y ahí comenzó una verdadera batalla contra la gravedad.
en diciembre de 1943, cuando el proyecto recién se estaba discutiendo, el peso estimado del vehículo era de unas 80 toneladas. Incluso entonces, era una cifra fantástica para la construcción de tanques estadounidense. Los vehículos de serie anteriores rara vez superaban las 35 o 40 toneladas. Pero cuanto más avanzaba el diseño, más evidente resultaba que 80 toneladas era una estimación optimista, no un pronóstico real. Cada detalle de la construcción exigía concesiones. Un blindaje más grueso significaba un casco más pesado. Un casco más pesado requería un chasis más fuerte y masivo. Un chasis más masivo significaba un peso adicional que, de nuevo, tenía que ser soportado por el mismo blindaje y el mismo bastidor. Los ingenieros cayeron en una espiral clásica de rediseño, donde la solución a un problema creaba inevitablemente dos nuevos. Para julio de 1944, el peso estimado había crecido hasta las 95 toneladas. Esto era 15 toneladas más de lo previsto apenas 7 meses antes, y más de 50 toneladas de lo que pesaba un tanque medio estándar de ese periodo. 95 toneladas es una masa comparable al peso de una ballena azul adulta, solo que en lugar de músculo y grasa, aquí había acero, placas de blindaje y un cañón. Y todo esto debía moverse por tierra en lugar de nadar en el océano. Ningún vehículo pesado estadounidense existente se había acercado antes a tales cifras. Cada componente de la construcción, suspensión, orugas, transmisión de potencia, tuvo que ser inventado de nuevo en lugar de modificado, ya que simplemente no existían soluciones listas para vehículos de tal peso. Y aquí, el Departamento de Armamento se enfrentó a una cuestión que en el papel parecía puramente administrativa, pero que en la práctica resultó ser una de las más difíciles de todo el proyecto. ¿Quién aceptaría realmente construir semejante mole? Mientras los diseñadores en las oficinas de dibujo seguían discutiendo sobre décimas de pulgada de blindaje, a miles de kilómetros de distancia, en los despachos de los oficiales de suministro, se decidía una cuestión mucho más pragmática. ¿Qué empresa del país era físicamente capaz de fundir, soldar y ensamblar un casco que pesaba casi 100 toneladas? Y resultó que responder a esta sencilla pregunta era mucho más difícil que diseñar el propio vehículo. Los principales contratistas respondieron uno tras otro de la misma manera. Los programas de producción estaban completos con meses de antelación, y 5 gigantes experimentales de casi 100 toneladas cada uno simplemente no encajaban en esos programas. La primera empresa a la que se dirigió el general Barnes, que supervisaba el proyecto, fue Baldwin Locomotive, un gran fabricante de locomotoras y maquinaria pesada. La respuesta llegó de forma educada pero inequívoca. El programa de la empresa estaba tan apretado que no podía asumir los 5 prototipos sin precedentes. El siguiente en la lista fue General Electric. La empresa, cuyas capacidades de ingeniería eran teóricamente adecuadas para un proyecto de esta envergadura, también se negó por razones similares. La situación se veía casi absurda. El Departamento de Armamento disponía de un diseño aprobado, financiación asignada y un calendario estricto, pero no tenía una sola empresa dispuesta a convertir los planos en metal. El 18 de julio de 1944 se encontró finalmente una solución. El contrato para la construcción de los 5 prototipos se adjudicó a la empresa Pacific Car and Foundry de Seattle, Washington. Aquí conviene detenerse en un detalle que explica mucho sobre el destino posterior del proyecto. Pacific Car and Foundry no se especializaba en absoluto en tanques. Sus productos principales eran camiones pesados y vagones de ferrocarril. La empresa asumió una tarea para la que no tenía experiencia directa y casi de inmediato chocó con sus propias limitaciones tecnológicas. La pieza más masiva del casco, la placa frontal fundida, resultó estar literalmente fuera de las capacidades de Pacific Car. La planta no disponía de equipos capaces de fundir una estructura de tales dimensiones y espesor. Esta sola pieza pesaba más que algunos vehículos blindados en su totalidad. Esta parte del trabajo tuvo que ser transferida a otra empresa, General Steel Castings, que se especializaba precisamente en fundición a gran escala. Cada transferencia de un pedido entre empresas
significaba una nueva tanda de correspondencia, aprobaciones y, por supuesto, tiempo perdido. El proyecto, ya de por sí complejo desde el punto de vista de la ingeniería, comenzó a llenarse de dificultades logísticas que nadie había previsto realmente en la fase de planificación. Los trabajadores de la fábrica de Seattle, acostumbrados a ensamblar camiones pesados para necesidades civiles y del ejército, se enfrentaban ahora al montaje de un vehículo, para el que literalmente no existía un proceso tecnológico estándar. Cada paso siguiente del montaje se convertía en una tarea de ingeniería individual, en lugar de una operación rutinaria, según un manual de instrucciones. Mientras los funcionarios y los ingenieros de las dos empresas intercambiaban planos de piezas fundidas, el vehículo en sí continuaba cambiando en el papel. Los expertos militares ya discutían qué nombre oficial era el más adecuado para un vehículo que era a la vez un tanque y no del todo un tanque. Y junto con los planos, su designación oficial cambió por enésima vez. Mientras Pacific Car and Foundry lidiaba con los pedidos de fundición, en algún lugar de las oficinas del Departamento de Armamento se decidía una cuestión aparentemente mucho menos dramática. ¿Cómo se debía llamar a este vehículo en los documentos oficiales? La respuesta resultó ser inesperadamente confusa, tanto que en 3 años el vehículo cambió 3 nombres oficiales diferentes, y ninguno duró mucho. El 7 de febrero de 1945 llegó un memorándum de la oficina del jefe de armamento con la propuesta de cambiar el nombre del tanque T-28 a cañón, autopropulsado, de 105 milímetros, T-95. La razón formal sonaba seca. El cañón no estaba instalado en una torreta giratoria y el armamento secundario era demasiado modesto para un tanque completo. La propuesta fue aprobada en las semanas siguientes. Para marzo de 1945, el cambio de nombre entró oficialmente en vigor. El tanque, tal como se había concebido originalmente, dejó de existir en el papel. En su lugar, apareció la pieza de artillería autopropulsada T-95, formalmente ya no un tanque, sino algo de una categoría de equipo adyacente. Por la misma época, mientras los funcionarios militares aclaraban la clasificación, los ingenieros volvieron a aumentar seriamente el grosor del blindaje frontal, una reacción a los nuevos datos de inteligencia sobre proyectiles perforantes alemanes de mayor eficacia. 12 pulgadas de acero en la parte frontal representan más de 30 centímetros de metal monolítico. La ironía de la situación era la siguiente. Cuanto más grueso se hacía el blindaje y más potente crecía el cañón, menos se parecía el vehículo a un cañón autopropulsado típico, un equipo que el ejército estadounidense tradicionalmente construía ligero y móvil para ahorrar recursos y velocidad de producción. Para el verano de 1946, el ejército reconoció finalmente el absurdo de la situación. Un cañón autopropulsado, con tal blindaje y tal cañón, estaba mucho más cerca de un tanque pesado que de la artillería sobre orugas. El vehículo fue renombrado por tercera vez, recuperando su título de tanque, pero ya no solo pesado, sino súper pesado. Especialmente para él, apareció una categoría de peso completamente nueva en la clasificación de vehículos blindados estadounidenses. 3 nombres en 3 años. Tanque pesado, luego cañón autopropulsado, luego otra vez tanque, pero ya superpesado. Los funcionarios militares, literalmente, no lograban ponerse de acuerdo sobre lo que tenían delante. Y tal vez en esto residía la verdad principal sobre el proyecto en sí. El vehículo se salía tanto del marco de todas las categorías existentes que hubo que inventar una clasificación para él desde cero. Mientras continuaban estas disputas de términos, en la fábrica de Seattle se llevaba a cabo un trabajo mucho más práctico, el ensamblaje del primer casco real. El 20 de junio de 1945 se entregó finalmente a la planta de Pacific Car and Foundry la primera pieza fundida delantera del casco, esa misma pieza que la propia empresa no podía fabricar. La soldadura del primer casco completo terminó en agosto del mismo año. Aquí es importante detenerse por un segundo y mirar el calendario. El proyecto se inició originalmente con un único objetivo: romper la línea Sigfrido-alemana durante la ofensiva aliada en Europa. El tanque debía llegar al frente a principios de 1945. Pero mientras los planos se convertían en metal,
las operaciones de combate en Europa se desarrollaron significativamente más rápido que las líneas de producción de Seattle. Alemania se rindió en mayo, mucho antes de que el primer casco estuviera siquiera soldado. La línea Sigfrido, para cuya ruptura se había creado este cañón, ya había sido superada y dejada atrás por las fuerzas aliadas que avanzaban. Los planes, sin embargo, no se detuvieron. Dado que ya no había lugar para aplicar el vehículo en Europa, comenzaron a considerarlo como una de las herramientas para una posible invasión de las islas japonesas en el teatro del Pacífico. Allí también se esperaban posiciones defensivas fortificadas que habría que asaltar de frente. Pero la historia parece haber decidido jugar otra broma a este proyecto. No habían pasado ni unos pocos días desde la finalización de la soldadura del primer casco cuando Japón se rindió también. El segundo y último teatro potencial de aplicación del tanque desapareció casi simultáneamente con la finalización de su construcción. Se produjo una situación que resultaría difícil de inventar, incluso en un guión de ficción. El vehículo se diseñó durante casi 3 años. Discutieron sobre su nombre. Buscaron una fábrica capaz de construirlo. Y en el momento en que el primer metal tomó finalmente la forma de un tanque real, las operaciones de combate terminaron definitivamente en todas partes, tanto en Europa como en el Pacífico. La dirección militar reaccionó a la nueva realidad de forma racional. De los 5 prototipos encargados originalmente, decidieron completar solo 2. Los otros 3 quedaron como posiciones no realizadas en el plan de producción. Aquí, uno podría simplemente cerrar el proyecto y dar por perdidos los fondos gastados. Pero en su lugar, decidieron enviar los 2 prototipos ya casi terminados a pruebas de todos modos, solo para comprender qué había valido en realidad toda esta aventura de ingeniería por la que habían pagado con 3 años de trabajo, 3 cambios de nombre y 15 toneladas adicionales de acero por encima de los cálculos originales. El primer prototipo abandonó la fábrica de Seattle y se dirigió hacia el polígono de pruebas al final del año 1945. El segundo lo siguió unas semanas más tarde. Por delante no estaba el trabajo de combate, para el que se había iniciado todo esto, sino algo completamente diferente. Una serie de comprobaciones que debían mostrar si la teoría resistiría el choque con el barro del polígono, las heladas y el propio peso del vehículo. El 21 de diciembre de 1945, el primer prototipo del tanque superpesado entró en el territorio del polígono de pruebas de Aberdeen por su propio pie. El 10 de enero del año siguiente, el segundo ejemplar se unió a él. Para cualquiera que viera esto desde el lateral, el espectáculo era casi surrealista. Un vehículo del tamaño de una casa de 2 pisos, revestido con pulgadas de acero macizo, se arrastraba lentamente por el barro del polígono y la tierra bajo sus orugas literalmente vibraba. Dentro de este gigante se alojaba una tripulación de solo 4 personas, un equipo diminuto para una máquina tan enorme. El espacio interior era estrecho, ruidoso y caluroso. El motor masivo desprendía calor directamente en el compartimento del conductor, y el sonido del motor, de 8 cilindros en marcha, se reflejaba en las gruesas paredes de acero, amplificándose hasta convertirse en un zumbido casi palpable físicamente. Los ingenieros, que durante años habían trabajado solo con planos y cálculos, vieron su creación viva por primera vez. Y, a juzgar por los informes conservados de esos años, no todos estaban completamente seguros de que pudiera moverse por sí misma. Pudo. El motor de gasolina de 8 cilindros Ford GAF, con una potencia de 500 caballos de fuerza, rugió y tiró de las 95 toneladas de acero hacia adelante. Lentamente, pero tiró. Cabe señalar un detalle importante. En ese momento, era el vehículo de combate más pesado jamás construido para el ejército de los Estados Unidos de América, un récord que esta construcción mantiene hasta el día de hoy. La tarea oficial de las pruebas se formuló con bastante honestidad, sin adornos. Comprobar la resistencia de la transmisión y de todos los componentes del chasis en un vehículo de un peso tan sin precedentes, y comprender si podrían soportar una carga prolongada, independientemente de si el vehículo entraría en una batalla real o no. En la primavera de 1946, uno de los prototipos se mostró a los oficiales del ejército
en una demostración en Fort Knox. El tanque pasó tranquilamente la ruta de demostración por terreno accidentado, movió su cañón dentro de sus modestos 10 a 11 grados y, en general, demostró que la teoría funcionaba en la práctica. Quedaba solo una pregunta que comenzó a preocupar a los encargados de las pruebas inmediatamente después de las primeras carreras. Funcionar no significa funcionar bien. Los cálculos iniciales suponían que un vehículo de tal peso aún podría moverse a una velocidad aceptable y superar los obstáculos estándar del teatro europeo. Las primeras pruebas en el polígono comenzaron a refutar, de forma metódica, punto por punto, estos cálculos. Empecemos por el número más obvio. La velocidad máxima del nuevo tanque era de unos 13 km por hora. La velocidad recomendada para recorridos largos era aún menor, unos 11 km por hora, para no sobrecargar el ya esforzado motor. Para comparar, un peatón común que camina a paso ligero se mueve aproximadamente a la misma velocidad. El tanque, que por diseño debía romper las defensas enemigas con una carrera veloz, en realidad se movía hacia adelante, aproximadamente a la misma velocidad que una persona que da un paseo por un parque. La autonomía tampoco agradaba. Unos 160 kilómetros con un solo repostaje, y eso en las mejores condiciones, en una superficie plana. Pero el problema más serio resultó no ser el motor. El problema era la masa del propio vehículo. Los ingenieros equiparon prudentemente el tanque con 4 orugas en lugar de las 2 habituales, específicamente para distribuir el peso sobre un área mayor y reducir la presión sobre el suelo. Las orugas exteriores podían incluso desmontarse para el transporte por ferrocarril, uniéndolas en un carro separado que el vehículo remolcaba detrás de sí en carreteras asfaltadas comunes. La solución funcionaba, en teoría. En la práctica, 95 toneladas de peso significaban que el tanque físicamente no podía cruzar la gran mayoría de los puentes portátiles y estándar en servicio con las unidades de ingenieros aliadas de ese periodo. Piense en esto por un segundo. El vehículo se construyó para romper posiciones enemigas fortificadas en Europa, pero simplemente no habría podido llegar a esas posiciones, porque casi ningún puente existente habría soportado su propio peso. 95 toneladas es la masa de casi 18 elefantes africanos adultos, parados uno cerca del otro, en un solo trozo de tierra, del tamaño de una cancha de baloncesto. Los encargados de las pruebas registraron un problema tras otro, un motor débil para tal masa, maniobrabilidad limitada, ausencia prácticamente total de puentes capaces de soportar el cruce. Incluso, a pesar de las 4 orugas y de un sistema inteligente para desmontarlas, la presión media sobre el suelo seguía siendo significativa y la capacidad del vehículo para superar trincheras, terraplenes y pendientes pronunciadas era extremadamente limitada. Con cada nuevo informe quedaba más claro. Incluso, si este vehículo hubiera llegado a una batalla real, en el campo habría sido mucho menos útil de lo que les había parecido a los diseñadores en la fase de planos. Y luego, en 1947, ocurrió lo que puso fin al destino de uno de los 2 prototipos construidos. Las pruebas ya llevaban casi 2 años, y para principios de 1947, el equipo de ingenieros había logrado estudiar a fondo todos los puntos débiles de la construcción: un motor débil bajo carga, problemas con la maniobrabilidad, lucha constante contra el sobrecalentamiento de la transmisión bajo tal carga. El polígono de pruebas de Yuma, situado en una zona desértica del estado de Arizona, añadía su propio factor desagradable a estos problemas: un calor asfixiante, debido al cual cualquier motor que trabajara al límite de su potencia se calentaba mucho más que en el clima más suave de la costa este, donde comenzaron las primeras pruebas en Aberdeen. El sistema de refrigeración, calculado por los ingenieros en el papel, se enfrentaba ahora diariamente al calor real de Arizona y lo manejaba lejos de ser perfectamente. Y entonces ocurrió lo que probablemente se temía desde el primer día de pruebas. Durante otro ciclo de comprobaciones, uno de los 2 prototipos se incendió. El fuego comenzó en el compartimento del motor, allí donde el motor, de 8 cilindros, Ford Gaff, había trabajado durante meses al límite de sus 500 caballos de fuerza, empujando 95 toneladas de acero por la arena y la piedra calientes.
Para un vehículo en tales condiciones de funcionamiento, el incendio resultó ser un desenlace casi natural. La cuestión no era si, sino cuándo. Un denso humo negro se elevó sobre el casco del tanque, y lo que hasta hacía poco había sido el orgullo del departamento de diseño, se convirtió en un casco carbonizado en cuestión de minutos. Los daños resultaron ser tan graves que no se habló de restauración. Económicamente, esto simplemente no tenía sentido. Reparar un vehículo ya experimental, que ya había mostrado todas sus capacidades y limitaciones durante 2 años de pruebas. El prototipo fue desmantelado y lo que quedó se envió para chatarra. De los 2 tanques superpesados construidos, solo uno quedó en servicio. El mismo ejemplar que unos meses antes había pasado la ruta de demostración frente a los oficiales en Fort Knox, quedaba ahora como el único testigo vivo de todo el proyecto de 3 años. Ninguno de los participantes en las pruebas sospechaba todavía lo extraño y confuso que resultaría ser el destino posterior de este vehículo específico. Para el programa en su conjunto, el incendio fue un golpe desagradable, pero no decisivo. Mucho más importante fue lo que se había acumulado en los informes de los ingenieros durante 2 años de pruebas prácticas, decenas de páginas de limitaciones registradas que ahora debían presentarse en la mesa de las personas que tomaban las decisiones finales. Sin embargo, antes de que la historia diera un giro tan inesperado, el programa tuvo que pasar por un final administrativo mucho más prosaico. Para el otoño de 1947, la dirección militar había acumulado suficientes datos para tomar una decisión final. La lista de quejas contra el proyecto se veía impresionante. El concepto de tanque superpesado se las había arreglado para quedar obsoleto sin haber salido siquiera del polígono de pruebas. El pensamiento militar de esos años se inclinaba cada vez más hacia vehículos más equilibrados. El mantenimiento de tal equipo era desproporcionadamente caro en comparación con su utilidad práctica. Y lo más importante, el propio peso, por el bien de cuya protección se había iniciado todo, en la práctica convertía al tanque en un equipo que era extremadamente difícil de transportar a cualquier lugar fuera de su propio territorio. Ningún barco de transporte de ese periodo estaba diseñado para el transporte masivo de vehículos, que pesaban casi 100 toneladas cada uno. Para ese momento, el ejército ya había logrado recibir 2 tanques pesados alternativos, el T-29 y el T-30, ambos con una torreta giratoria completa. El T-29 utilizaba el mismo cañón que el T-28, pero en una disposición mucho más familiar y práctica. El T-30 fue aún más lejos. Recibió un cañón de 155 milímetros de calibre y un motor más potente. Ambos proyectos demostraron, de hecho, que se podía lograr una potencia de fuego similar sin todos los compromisos que se habían tenido que hacer durante el desarrollo del T-28. El pensamiento militar de la posguerra se alejó en general de la idea de los vehículos superpesados. Un destino similar sufrieron en esos mismos años otros ambiciosos proyectos pesados en ambos lados del antiguo frente. El enorme peso resultó ser un callejón sin salida en el desarrollo de vehículos blindados, prácticamente en todas partes donde intentaron llevarlo al límite. En octubre de 1947, el Departamento de Guerra tomó la decisión de cancelar definitivamente el programa del tanque superpesado. No hubo declaraciones ruidosas ni ceremonias solemnes. Solo una decisión administrativa, enmarcada en un lenguaje burocrático seco, puso fin a la historia de 3 años de un vehículo que se había concebido como la respuesta absoluta a cualquier defensa enemiga. Según los documentos conservados de ese periodo, el único prototipo superviviente debía finalmente compartir el destino de su hermano dañado. Se planeaba darlo de baja y desguazarlo, como a muchos otros modelos experimentales de equipos que no entraron en producción. Así es exactamente como se suponía que debía terminar esta historia. Silenciosamente, de manera rutinaria, sin una sola línea en los libros de historia, solo un experimento más de docenas, que quedaron solo en las carpetas de archivo del Departamento de Armamento. Pero este tanque tenía otros planes. Oficialmente, la historia del tanque superpesado, T-28, debía terminar con una simple línea en el registro del archivo: desguazado, dado de baja, desmantelado para metal, como su hermano dañado. En la práctica,
ocurrió algo mucho más extraño. El único prototipo superviviente simplemente desapareció. No en el sentido de que fuera cortado físicamente y fundido en secreto, en el sentido de que dejó de ser mencionado en los documentos. El tanque cayó fuera del campo de visión de la burocracia militar, como si no existiera en absoluto. Durante los siguientes 27 años, prácticamente no se supo nada sobre el destino de este vehículo, ni una sola mención oficial en los archivos sobre su ubicación, ni una sola fotografía, ni una línea en los informes sobre el estado de la flota de equipos. ¿Dónde estuvo el vehículo de casi 100 toneladas, un objeto del tamaño de una casa de campo, durante casi 3 décadas? Esta pregunta no tiene una respuesta exacta incluso hoy. En sí mismo, esto ya es inusual. Esconder un documento, esconder a una persona, incluso esconder un coche pequeño, es bastante posible. Pero perder durante 27 años un objeto que pesa 95 toneladas, que físicamente no se puede mover rápidamente, cargar en la plataforma de un camión o meter en un garaje, requiere ya un cierto talento para el caos organizativo, o una sorprendente y persistente falta de voluntad de cualquiera para ocuparse de ello. Luego, en 1974, ocurrió un hallazgo fortuito que podría haber sido el argumento de una película independiente. En el territorio de la base militar de Fort Belvoir, en Virginia, alguien descubrió en un campo, entre matorrales espesos, una enorme silueta oxidada. El vehículo había sido dejado allí por muchos años y la naturaleza se había apoderado de él por completo. Los arbustos habían crecido tanto alrededor del casco que el tanque estaba prácticamente camuflado por sí mismo, sin ninguna intención. Cuando los especialistas comprobaron los números y las características del hallazgo con los datos del archivo, no quedó ninguna duda. Era aquel mismo y único prototipo superviviente del tanque superpesado T-28, o, para usar uno de sus 3 nombres oficiales, el cañón autopropulsado de 105 milímetros T-95. 27 años. Ni un solo documento, ni un solo testigo dispuesto a explicar cómo el vehículo de 95 toneladas acabó abandonado en un campo en el estado de Virginia y por qué se olvidó de él tan a fondo. Se presentaron varias versiones, desde una simple confusión burocrática durante el traslado de equipos entre bases hasta suposiciones mucho más exóticas sobre algunas comprobaciones adicionales que no figuraban en ningún registro oficial. Ninguna de las versiones recibió confirmación oficial y probablemente nunca la recibirá. A veces, la parte más interesante de una investigación histórica no es lo que se logró averiguar, sino lo que siguió siendo un misterio. El hallazgo de 1974 inició un proceso que el propio vehículo probablemente no esperaba: una segunda vida. Especialistas en la restauración de material histórico se hicieron cargo de lo que quedaba del tanque tras décadas bajo el cielo abierto. Oxido, pintura dañada, mecanismos obstruidos por el barro y la vegetación. Todo esto tuvo que ponerse en condiciones adecuadas para su exhibición en un museo. La restauración llevó su tiempo, pero el resultado valió la pena. El único representante superviviente del tanque más pesado, jamás construido para el ejército de los Estados Unidos de América, ocupó su lugar en el Museo Patton de Caballería y Blindados, en el estado de Kentucky. Durante varias décadas, fue exactamente allí donde los visitantes podían ver este vehículo en vivo, pararse junto al casco, examinar la característica construcción con 4 orugas e imaginar lo que era conducir algo así. Pero la historia tampoco terminó ahí. En el año 2011, la colección de la que el tanque formaba parte se reorganizó y el vehículo fue trasladado a un nuevo lugar, a Fort Benning, Georgia, donde se encuentra hoy la colección de blindados y caballería del Ejército de los Estados Unidos. El tanque ocupó su lugar en el Parque Patton, una exposición al aire libre en 30 acres de terreno, donde junto a él hoy se encuentran varios otros vehículos históricos. Es allí, en Fort Benning, y no en Kentucky, donde un visitante del museo puede ver este vehículo hoy en día. La historia también recibió una continuación mucho menos agradable. En enero de 2017, durante otro traslado del tanque para una reparación externa, ocurrió un incidente desagradable. El remolque pesado que transportaba el vehículo no manejó la pendiente de la carretera y el giro posterior a una velocidad segura.
Las cadenas de sujeción no soportaron la carga y se rompieron, y el tanque se deslizó fuera de la plataforma del remolque. El vehículo, que había sobrevivido a 3 cambios de nombre, la cancelación del programa, décadas de olvido en un campo y una restauración posterior, estuvo a punto de recibir nuevos daños ya en el siglo XXI. Esta vez, no en el polígono de pruebas, y no en una batalla que nunca ocurrió, sino durante un transporte por carretera común. Si uno piensa en toda esta historia en su conjunto, se dibuja una imagen bastante inusual. El tanque T-28 se creó como la respuesta absoluta a las fortificaciones enemigas para una tarea específica: romper una línea defensiva alemana. Llegó tarde a su propia tarea por varios meses. Simplemente no era transportable a través de la mayoría de los puentes existentes. Uno de los 2 ejemplares construidos se quemó en el polígono de pruebas, y el segundo se perdió por completo durante décadas. Y sin embargo, es este vehículo, y no decenas de tanques de serie más exitosos de ese periodo, el que hoy se encuentra en el parque del museo y continúa contando su historia a todo aquel que se detiene cerca. A veces, el destino del proyecto más torpe, más fallido desde el punto de vista práctico, resulta ser mucho más interesante que el destino de sus vecinos de éxito en el polígono de pruebas. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.